Incluso en su memoria encontraría ese momento insoportablemente intenso, y ella está siendo consciente de eso mientras sucede. Ella nunca se había sentido merecedora del amor de nadie, pero ahora ella tenía una nueva vida, de la cual este era el primer momento. Y aunque luego pasaran muchos años, ella aún pensaría, sí, es esto, el principio de mi vida. Normal People de Sally Rooney. Si te gusta este podcast, te invito a que me sigas en Instagram como buscando un lector. Ahí vas a poder ver todo mi contenido sobre cine y literatura y te vas a enterar de todas las novedades sobre futuros talleres literarios presenciales y virtuales. Si me estás escuchando desde Spotify, te invito a que le des seguir y que le des like, y en YouTube que le des like y que aprietes el botón de suscribir. Ahora sí, te dejo con un poquito de arte para disfrutar. Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Buscando un Lector Podcast. Soy Mili García Arena, la fundadora de Buscando un Lector. Y en este capítulo vamos a hablar de una de mis escritoras favoritas y una de las escritoras más importantes de la actualidad, que es la irlandesa Sally Rooney. Y tengo de invitada a Cami, o como muchos la conocerán por las redes sociales como Tía Pami. Ella es creadora de contenidos, de libros, de literatura. También, bueno, es estudiante de la carrera de la UNA de Artes de la Escritura. Así que, bueno, muy, muy de este palo. Bienvenida, Cami. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a vos. Me encanta esto, me encanta hablar de libros, así que bienvenido sea. La verdad que es una escritora que me marcó muchísimo y creo que podemos, y bueno, y después me metí en el resto de sus novelas. Es una escritora joven que tiene solo 4 novelas. La última la publicó el año pasado. Y yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo en decir que ella tiene una escritura muy humana, ¿no? Y una escritura muy como si estuviera escribiendo a corazón abierto. A vos contame qué te pasó la primera vez que leíste una novela de ella o cómo sentiste su forma de escribir. Como que esto que decís es tal cual como lo siento yo, porque a veces incluso una fantasía mía es como que siento que ella me está contando su historia. Yo sé que todo esto puede estar inventado, pero hay algo de que al leerla siento tan reales los sentimientos y las sensaciones que creo que es lo que más nos habla en su forma de escribir, como que tiene una capacidad de transmitirte sensaciones que hace que inevitablemente las sientas como muy cercana, como que yo siento que me Mm, está contando una historia muy íntima, una amiga, y hasta ciertas cuestiones que son como que siento que cuenta mucha intimidad. Por lo menos en los mm. dos libros que yo leí hay algo de eso que está ahí como full abierto. Así que yo también siento mucho eso y, y esto un poco que charlábamos de que siento que tiene una capacidad de hacernos entrar profundamente, primero siento que es de esa gente que uno puede sentarse a leer y no frenar un segundo, como que yo por lo menos son libros que me los podría comer y un poco fue lo que me pasó con los dos, cada vez que me sentaba a leer era como esta cuestión de inmersión y que siento que es literatura que a pesar de que puede tener sus dotes más livianos y que mucha gente podría decir que toca algunos temas que depende de donde los quieras ver, pueden ser pavos. Yo cuando estuve compartiendo lo de Normal People me estuve agarrando con algunas personas que me decían como que era muy infantil y que ellos no crecían nunca y yo tipo, bueno, pero tienen de 17 a 22 años y capaz si contextualizas en eso podés entender por qué los personajes son como son. Eh, pero sí me da esta sensación de que tiene la capacidad de hacernos entrar por completo en la historia y yo siento que veo todo y siento todo lo que les pasa. Tal cual, sí, sí. No, y además también pensar que hay un montón de gente adulta que cuando se refiere a vínculos, porque además los vínculos como que nos sirven de espejo de nosotros mismos, como que uno se comporta muchas veces como si fuera un niño o se comporta de manera o cobarde o inmadura. Entonces yo creo que sí, que Sally Rooney en todas sus historias, porque no es que de alguna forma siempre toca el mismo tema, pero es como un arquetipo que siempre toma.
Personas rotas, podríamos decir, aunque yo creo que todos estamos en alguna forma rotos, personas rotas que intentan vincularse, ya sea desde lazos familiares, lazos amistosos, sobre todo lazos amorosos, y la dificultad que conlleva esos vínculos, pero porque como dije recién, el otro muchas veces nos sirve de espejo. ¿Y por qué hace siempre hincapié en los lazos amorosos? Porque uno, cuando se vincula sexoafectivamente, es el espejo más grande en la pareja, yo creo, porque compartís tanto nivel de intimidad, tanto nivel del día a día, de hasta llegar a formar una vida juntos que se convierte en un espejo, ¿no? Sí, ni hablar, y ahí también cuando uno se deja ser completamente aparte y ahí Mm, aparece, porque bueno, mientras uno se pone cierta máscara que aparece en lo social, con los vínculos de pareja, eso inevitablemente no se puede sostener 24/7, entonces uno se empiezan a escapar como ciertas sí, cositas, tal que cual. bueno, obvio, también yo leí Intermezzo y leí este, como que en los vínculos de hermanos también pasa mucho eso, que es Sí, como un vínculo súper íntimo, que uno se cría, incluso teniendo diferencia de edad, ¿viste? Hay algo que de la intimidad y de lo que uno puede mostrar con los vínculos de hermanos, que no es lo mismo con, no sé, hay con ciertos amigos que también, pero no con todos los vínculos uno tiene cierto nivel de intimidad. Pero sí me pasó eso, que cuando charlé de este libro en particular, de lo de Normal People, muchas personas, el no me gustó vino mucho de ese lado de que les parecía un poco que eran personajes que no crecían y que había algo de la inmadurez, que para mí igual se ve súper reflejada porque siento que está hablando de una etapa de mucha inmadurez, por lo menos yo que encima yo me vi muy reflejada con este libro también porque yo soy de Neuquén, me vine a vivir a Buenos Aires para estudiar, entonces también como esta situación de cómo cambia tu contexto cuando te vas de tu casa para estudiar una carrera y también el tiempo que te lleva empezar a entender ser adulto, digo, como no es que, bueno, pasa de un día para el otro, uno va teniendo un proceso ahí que se va viendo en las decisiones que vas tomando, ¿no? claro, tal cual, tal cual. Entonces, bueno, Sally Rooney, un poco para hablar de la autora y después ya meternos de lleno en sus libros. Sally Rooney es una escritora joven, ella tiene 36 años, es irlandesa, y si bien no se sabe mucho de su vida, tiene una vida muy privada, no tiene redes sociales, podemos saber que tiene un pensamiento político bastante determinado que se ve en sus novelas, es de izquierda, ella se autoproclama marxista, eh, y se ve reflejado en muchos personajes, sus ideas políticas, y además ella se formó, estudió no, inglés, o pasa que allá le dicen inglés a estudiar literatura en inglés, ¿no? Estudió inglés en el Trinity College de Dublín, al igual que uno de nuestros protagonistas de Normal People, Conan, y es en la universidad a los que estos dos personajes van después de haber terminado el colegio. Entonces podemos pensar que tal vez hay cierta cosa y también hay una similitud en el tema de la edad, cuando ella lo escribió. Entonces se puede aludir ciertos tintes autobiográficos en Normal People. No sé cómo será bueno, en Beautiful World, Where Are You? O ¿Dónde estás, Mundo Bello? Que es su tercera novela, también una de las protagonistas es una escritora. Entonces, bueno, puede ser que coquetee un poco con lo autobiográfico. Y hablando de normal people o gente normal, si tuvieras que definirla en alguna frase o si tuvieras que decir qué es lo que plantea, ¿cómo se la presentarías porque la gente que le dio play a este podcast, tal vez, bueno, ¿quién es Sally Rooney? ¿Cómo se la venderías a alguien? Porque es una novela muy profunda y aunque parezca simple, compleja, ¿no? Sí, para mí es un poco como esto de como un proceso de crecimiento entre dos personas que tienen un vínculo súper fuerte entre amistad y amor, que creo que es algo que sucede mucho también, o por lo menos desde mi experiencia, en ese momento de la vida, como que, aunque siento que puedas tener pareja, lo que sea, siento que hay algo del amor y la amistad que se juega mucho ahí y que siento que tienen un lazo de ir creciendo juntos, incluso sin quererlo, ¿viste? Como hay algo ahí de dos personas que
como si estuvieran enganchadas y sin querer tuvieran que seguir avanzando todo el tiempo juntos y que siento que los vamos viendo tomar estas primeras decisiones que un poco nos terminan formando como persona, que después no importa, porque de acá ellos podrían después no dedicarse, siento que al terminar en una edad tan corta, uno podría decir, bueno, después les puede pasar cualquier cosa en la vida, pero siento que son como las bases fundacionales de estos adultos que van a ser estas dos personas. Como que me es muy difícil también hablar de este libro y vendértelo sin tirarte algún spoiler. Eh, Bueno, lo lamento en este caso, porque para analizar un libro se tiene que spoilear, así que ok, es inevitable es porque, bueno, inevitable, si esto, no, no podemos analizarlo. Sí, también como esto que se ve entre ellos del contexto social y lo distinto que es en la secundaria, el lugar que puede ocupar una persona y los vínculos que uno puede llegar a tener y lo distinto que puede ser cuando uno va a la facultad, incluso hasta siendo la misma persona, pues solo pasan 3 meses de verano, ponerle hasta que uno arranca el cole y la facultad, y cómo se pueden ir jugando los roles de otra manera, con esto que les sucede a ellos de que en la secundaria capaz Marian es una persona más introvertida y que la ves en un mundo más solitario y que está más conflictuada con su vida personal y con él se lo ve como una persona súper confiada y como hay algo de ese cambio de roles también en la universidad en la que ella pasa a ser la que tiene ese lugar de confianza a pesar de esto mismo que hablamos de que están súper rotos los dos, cada uno con sus cosas, ella va ganando ahí como otra fuerza, que él pareciera un poco perderla, por lo menos en el libro, da como sí. esa sensación, después bueno, al final ni Mm. idea. eh, y es como que Sí, siento mucho que habla principalmente de una etapa en particular y de un crecimiento que se da en comunidad también, ¿no? Porque siento que todas las decisiones que van tomando y lo que les va pasando tiene mucho que ver con lo que le pasa al otro, como algo de, bueno, también nombrabas ahí un poco en que estuve chusmeando en la guía lo de esta primer frase que aparece en el libro. eh, acerca de esto, de cómo necesitamos al otro como impulso a veces para tomar decisiones y llegar a ciertos lugares, como que el otro te puede tocar ciertas fichitas que sin querer mueven tu tablero y te llevan a otro sí, espacio. sí, sí, tal cual. Bueno, me das pie para leerla al epígrafe que arranca Normal People, porque yo soy muy fan de todo lo que se llama en teoría literaria los paratextos, o sea, los epígrafes, los títulos, los subtítulos, etcétera, porque ya un epígrafe bien puesto te marca el tono de la novela, y este está perfectamente bien puesto. Perdón, lo tengo en inglés, lo voy a ir traduciendo, es cortito, pero como que lo traduzco a medida que lo leo, que es una frase de George Eliot, el seudónimo de la escritora inglesa de la época victoriana, que dice, es uno de los secretos de aquel cambio mental que ha sido apropiadamente llamado conversión, que muchos de nosotros, ni el cielo ni la tierra, tienen ningún tipo de revelación hasta que alguna personalidad toca la nuestra con una particular influencia y nos lleva a la receptividad. Y es tal cual, es como que tal vez nosotros pasamos como, o ciertos individuos pasan por la vida sin que nada les genere nada, o que pasen en modo automático o alienados, hasta que hay alguien, no necesariamente es bueno porque, me enamoré, no, no, no. Una persona que te inspire o que te toque una fibra que a partir de ahí, como que, y que Marian lo dice en un momento que es la frase con la que comenzamos el capítulo, cuando ella, la primera vez que tienen un momento de intimidad muy fuerte, donde él le dice que la ama por primera vez, y ella como que dice, porque ahora quiero que analicemos bien cada protagonista, ¿no? Porque son, de alguna forma son muy distintos, pero al mismo tiempo comparten los mismos dolores. Que ella dice como que nunca se había sentido amada por nadie, ni siquiera no se había sentido amada, nunca se había sentido digna del amor de nadie. Y como que a partir de ahora que él la amaba, no solo por un tema de enamoramiento, no, como que no se note, que no se vea esto como un enamoramiento adolescente, no, como una cosa de amor, de cariño, de aprecio, de respeto, que ese era el principio de su vida, como el primer día de su nueva vida, el principio de su vida. Y es muy fuerte eso.
A mí la verdad Sí, un que poco como que rota en contás con llanto. alguien que, sí, contás con alguien que te dé una mano, que siento que ella claramente por su contexto y su vida familiar era algo que no estaba muy presente. Y a mí, tipo, pensando en esta frase que justo la habías puesto y estaba chusmeando un poco las últimas páginas, y es loco porque no tiene spoilers, pero en la última página, una de las últimas cosas que están escritas dice: todos estos años, con él y ella han sido como dos plantitas compartiendo el mismo trozo de tierra. Han crecido el uno en torno al otro, retorciéndose para hacerse sitio, adoptando posturas improbables. Y pienso como que es re un cierre de esta primera frase, de como el hecho de cómo uno inevitablemente va creciendo con el otro y se va dando impulso y fuerza hasta compartiendo un mismo espacio, ¿no? Claro. Nada, me parece muy cute. Sí, sí, la verdad que hermoso. Y bueno, y Marianne como, como personaje, ¿cuáles son? Porque ella, claro, en el colegio, él podría ser como el winner, aunque es un chico como súper humilde, perfil bajo, no le gusta llamar la atención, y ella es como la rara, la freak, la que le hacen bullying, pero después en la intimidad cambian, en la intimidad tipo en la vida personal, ¿no? Como ya desde las clases sociales y bueno, cómo es un poco, y además cómo se diferencian pero se vinculan al mismo tiempo por sus dolores. Sí, también como esto que sucede que no es menor y que igual ya está incluso en la contratapa del libro, que la mamá de Conan trabaja para la familia de Marian y eso inevitablemente, aunque sea algo renaturalizado entre ellos, es una situación que tiene mucho que ver con la clase social, con una diferencia de poder, con entender también un poco cómo se maneja la familia de Marian, que es capaz la que más vamos a ver. Igual también esto, los dos tienen familias re disfuncionales, no hay padres presentes en ninguna de las dos familias, está esa figura en lo absoluto. Como que incluso la figura masculina es el hermano de ella, que es un sorete, no hay Sí, mucho sí. más palabras para Es la describirlo. palabra que lo define, sí, sí. Eh, entonces como que y como también un poco esa sensación que siento que pasa en esa etapa de la vida, de cómo uno muestra una cosa y las cosas parecen de una manera y en la intimidad son de otra forma totalmente distinta, hay gente más vulnerable, como que siento que hay algo en esa edad en particular, o por lo menos incluso desde mi vivencia, en la que uno pareciera que puede con todo también y como que la tiene re clara y en realidad no tenés la más pálida idea de dónde estás parado ni cómo seguir con tu vida, pero como que esos Mm, aires no se tienen, que incluso que claro. pasa con los compañeros y esto recanchero que parece canchero y es en realidad un maltrato hacia su compañera que es distinta y que prefiere pasar el almuerzo leyendo que ranchando con el resto de sus compañeros, como algo, no sé, como full despectivo también ahí que aparece, ¿no? Entre ellos. Sí. Em, pero sí es como inevitable ver cómo claramente son dos personas rotas que se unen y cuando están juntos hay algo de un lugar de reconfortarse y estar, como eso de encontrar un nidito de paz, como te das cuenta que Sí, ellos sí, siempre sí. que están solos en intimidad, hay como si esto que te decía también de como si las máscaras y las cosas que uno sostiene todo el tiempo se pudieran relajar un rato, ¿no? Claro, sí. Y además que vos dijiste perfecto que no hay padres, el papá de Marianne murió, con él no sabe quién es su papá, y con él tiene un tema también, hay una escena que en la serie no aparece, pero sí aparece en la novela, que relaciona con la abuela de Connell, no sé si te acordás, que marca cuál es porque Connell fue, o sea, la mamá de Connell se quedó embarazada cuando era adolescente, la familia era como media, no sé si pituca, pero como que de cierto estatus económico, y la abuela como que no tiene muy buena opinión de su nieto, ¿no? Sí, como algo también de la decisión también de la mamá de Connell de capaz separarse y elegir priorizar cuidar a su hijo, ¿no? Que es algo que a Marian le cuesta mucho capaz entender que uno puede tener una familia que le proporcione cuidado y cariño, que más Mm, adelante de la serie también lo vamos, el libro se va viendo cómo ella va empezando a ver que hay otras dinámicas posibles a nivel familiar, viendo también la dinámica que tiene él con su familia, que a pesar de ser disfuncional, tiene más cariño.
Sí, sobre todo a Conan yo creo que lo salva la madre, porque la madre es muy cariñosa, es muy presente. También es muy que, que a mí me encanta ese personaje porque sale en defensa de Marianne constantemente, no La se pone del amamos. lado de su hijo, como que dice, como que sos una deshonra, le dice a su hijo por cómo la trata Marianne, porque Lo reubica. sí, porque Connell sufre constantemente porque necesita, no, como que necesita sí o sí cumplir con las expectativas de los demás, de sus compañeros, de todo, porque él no quiere sentir que le arruinó la vida a su mamá. Como dice, yo tengo que cumplir con todo, tengo que atajarme a la norma, cueste lo que cueste, sea incluso ignorar el hecho de que estoy enamorado de la freak del colegio, porque no puedo. Necesito hacer lo que debo hacer para no sentir que le arruiné la vida a mi mamá, como que para no sentir que ella haya sacrificado todo por mí no valió la pena, ¿no? Y es muy fuerte, por eso él lo condiciona tanto eso de no solo el ser, sino también el parecer, que después en la universidad, y bueno, y Marian que está confrontativa, que habla de la hipocresía, que no sé qué cosa, y eso después en la facultad se da vuelta, ¿no? Sí, y ella se calma y termina saliendo con un flaco que es un sorete, sí. Yo no sé si es algo que tiene que ver con la cultura de ellos o qué, pero a mí me fascina que ellos dos, cada uno, incluso desde su rol de a veces ser un poco más cool, menos cool, pero que son gente re nerd, como que hay algo de una importancia con respecto a eso y que sigue siendo, siento que es prioridad en parte en todo el libro, como que incluso ellos se van hablando de sus notas, no sé, hay algo ahí para mí que enaltecer que la gente estudie y que está bueno, que me parece que no sé, hay algo de eso que a mí me termina atrayendo. Incluso esto de bueno, igual también surge esto, capaz se me vino por esto que decías de aparentar, como ella en un momento le dice, ah, tus amigos saben que vos lees, porque él va y le chusmea la biblioteca a ella, y como esto de, ¿qué dirían tus amigos si supieran que vos pasás tu tiempo libre leyendo, viste? Sí, sí, Eh, sí. Sí, como a ver, siempre en todo, durante toda la vida de una persona, siempre pesa mucho el que dirán o la mirada externa. Nos guste o no, siempre pesa, tendría que no pesar, pero siempre está ahí. Pero en la secundaria es lo más fuerte, el que dirán, la mirada externa. Entonces, cómo sufre Conan en la secundaria? Y también con respecto a Marianne, como también es muy interesante la forma en la que la autora retrata la forma de vincularse con Marianne, porque después ella viene de una familia no solo disfuncional, lo que le sigue a disfuncional, tiene un hermano violento, bueno, un padre que murió pero que también era violento, una madre que la menosprecia y que no la defiende contra ese hermano violento. Y después, bueno, con Connell tiene una relación, a ver, sana, está ahí porque Connell un poco que la niega en la secundaria, la esconde, pero después sus otras relaciones son muy disfuncionales y como uno, con gente también nefasta, como uno muchas veces replica sus, eh, o sea, hay muchos casos que conozco de gente con padres disfuncionales o familias disfuncionales o violentas que terminan replicando eso en sus parejas, ¿no? Sí, siento que un poco vuelve también a esta frase de lo del principio, de que ella no se siente digna de amor y como esto de entonces, como bueno, y también como esta cuestión de, bueno, sí, ya entendí, o sea, con Conan aparece algo, pero en realidad como un seguir, es como un autoflagelo para mí ella también, ¿no? Como para Sí, reconfirmar que ella no se merece en realidad una persona eh, que sea tipo una persona normal, una gente normal. claro. Sí, sí, sí. Sí, y hay una escena que, bueno, o sea, el último novio que tiene de estos nefastos, que ahí ella como que intenta romper el círculo, que es como que se genera una relación, va, con el anterior también, pero como masoquista, pero ya al extremo donde ella le pide a él como que le diga, como, no sos nadie, no servís para nada. Sí, que también siento hay algo en la última relación que como si agravara un poco el hecho de que ya está lejos y eso También, que se termina va como en reforzando, Finlandia, ¿viste?
me parece que se va a Finlandia o alguno de esos Y países que, nórdicos viste de que intercambio. Mm, Y que justo es esa etapa en la que todo el grupo de amigos que ya cree que eran sus amigos y gente que es la que le está dando la espalda en su lugar, en el lugar del que ella venía y va a este nuevo lugar donde lo que aparece es esto. Entonces siento que como si ella todo el tiempo se estuviera reconfirmando eso y hubiera como esta aparición de con él de decirle como, che, no, no es necesario que sea por ahí, y que hay algo igual ahí como si él la estuviera salvando en cierto sentido que a mí un poco no sé, que igual a la vez siento que es una salvación mutua, porque después ella también, bueno, sí, nada, lo alienta a él a hacer como a seguir un camino que sea también como, porque a él le pasa también en el momento de la facultad de una tirada para atrás y para abajo, ¿viste? Y que siento que ella vuelve a impulsarlo porque sí, él también, él lo pasa re mal en el momento de la facultad y tiene un encontronazo tras otro de momentos malos. sí, 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 tal cual es una salvación mutua. Y además yo creo como que ella, en el momento en el que ella le hace el clic, cuando este tipo mientras como que, no sé, la lastima sexualmente y le dice todas esas cosas que ella se lo había pedido, en un momento él le dice, ¿sabes que te amo? Y ella lo saca, como se vuelve loca, y ahí porque conecta, claro, realmente vos pensás que esto es amor, como que a ella le hace el clic, que era un poco lo que le había dicho Connell, como que cierta gente hay veces que te trate mal, no significa que vos merezcas que te traten mal. Entonces, me parece que es como que, sí, sí, tal cual, que se ayudan mutuamente, es un poco la frase que decías que ella dice al final, como que ellos se fueron ayudando como guías a lo largo de todos estos años. Y un poco no porque quiera dejar de hablar de esta novela, porque yo podría estar horas, pero sino para también darle lugar a Intermezzo, ¿qué me podés contar de ese final? Ah, ¿De cuál? ¿Del de de, de, intermezzo? de, de, no, de Normal People, porque Ah, en no, este a mí final, sí, como que me parece perfecto y me rompe el corazón. sí, Hay tal algo cual. Y que hay algo de que me parece perfecto, que es un poco como esta sensación de que siento que es lo que nunca pasa en realidad. O sea, como que hay algo de lo ideal que sucede en este libro, para mí como un final perfecto, también pensando en el contexto, de nuevo, en el momento de la vida, como que si yo aconsejara a una Cami de 22 años, obviamente le diría un poco que vaya por el camino del final de este libro. Y, y siento que no es lo más común incluso, ¿no? Como que hay algo de la gente normal, capaz, no sé si decide Mm. este tipo de cuestiones. Siento que es lo más difícil, la forma en la que termina y sin embargo me parece la forma más hermosa en la que voy a terminar. Claro. No, 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 está perfecto. No, y además, esta novela como que forma parte, como, sí, es de este género milenario casi, que está hace mucho tiempo, que son las novelas de iniciación, o como dicen en inglés, los coming of age. Son estas novelas donde un niño o un adolescente tiene que pasar por diferentes aventuras o pruebas o historias para convertirse en adulto. Y siempre en estas, no sé, por ejemplo, La cerilla de Tormes, las películas de Charles Dickens, Jane Eyre, La campana de cristal, por ejemplo, cosas así. Y siempre en estas historias hay un guía, ¿no? Generalmente es adulto, pero bueno, como que lo va ayudando, ¿viste? Y es como literal el guía o el maestro, ¿sí? Y siempre al final de esas historias el guía o se va o se muere, porque para que esta persona, este niño, este adolescente se convierta en adulto, ya, tiene que prescindir del guía, ¿no? Y entonces a mí me gusta analizar esta novela como que los dos son alumnos y guías del otro. Por eso al final se tienen que separar, ¿no? Sí, como que si no, no se va a terminar de hacer nunca ese aprendizaje. Re. Claro. Y, y bueno, y en la novela y en la serie como que cambian un poquito el diálogo como que y en la novela dice como que Marianne lo va reflexionando porque él le dice como que por fin están juntos después de idas y vueltas, idas y vueltas, idas y vueltas a lo largo de los años, por fin están juntos y a él le surge una súper oportunidad para ir tiene una beca en Nueva York de un año. Y él no se quiere ir porque quiere estar con ella y ella le dice, sí, anda, y él le dice, bueno, venite conmigo, y ella no, como que quiero estar acá, porque todo así.
y él le dice, es como que decime que me quede y me voy a quedar. Como que ella empieza, dice esta metáfora, como que ellos fueron como esas dos plantitas que fueron creciendo, pero bueno, ahora se tienen que despegar. Em, y él dice, y ella dice como que él trajo bondad a su vida, como un regalo, pero ahora le pertenece a ella. Entonces como que dice que todo lo que él hizo por ella, como que ahora es de ella y sabe como que, aunque él no tiene miedo de que porque él se vaya, todo esto bueno que le brindó o algo, como que sabe que ya no lo necesita, sí o sí. Y dice como que han hecho tanto bien uno por el otro, y dice, sí, la gente puede cambiar a la gente, como que people can change people, ¿no? Y al final le dice como que deberías ir, ya voy a estar acá, tú lo sabes. Y en la serie como que él dice, bueno, me voy, ella le dice, y yo me quedo y vamos a estar bien. Como que deja como un halo de duda de que, bueno, tal vez no vuelven a estar juntos románticamente, pero saben que siempre van a estar uno para el otro, ¿no? Sí, incluso yo creo que acá, bueno, sí, como esto de no voy a sentir nunca, nunca lo mismo por la otra persona y ella le dice, sí, lo sé, como que hay algo también como de esa seguridad, como este amor que ya está sellado, que no importa cuántas cosas sucedan, como que es una figura irreemplazable, que nada, está Claro. muy... Sí, rota en llanto. No me... Así que bueno, invitamos a leer Normal People y a ver la serie. La verdad que, bueno, y un poco de lo que estábamos hablando en la charla preproducción, es que lo bien que está, lo buena que está la transposición del libro a la serie, ¿no? Sí, a mí me sorprendió mucho, que no la vi entera, pero vi los primeros dos capítulos y el último, esto de frases muy iguales y que era como realmente volver a leer algo del libro, re bien contextualizadas, porque a pesar de que por ahí no sucedían en la misma escena, no sé, yo me acordaba que en el libro ella tenía una toalla en la cabeza y después en la serie estaban en la biblioteca, entonces como que tiene sus cambios claramente, pero hay algo de la estructura, y de lo que se dicen y de lo transmitido con esas emociones Es que lo siento que está muy transmitido. claro. Tal cual, es como que también la novela y Sally Rooney en general es mucho de las descripciones y las descripciones como que se calcan tal cual en la serie y lo representan muy bien. O sea, está muy bueno ese cambio de lenguaje, ese entre el lenguaje literario y el lenguaje fílmico o audiovisual, podría decirse. Así que bueno, quiero que me cuentes de Intermezzo, que acá también Sally Rooney es de los epígrafes, que acá dice uno de Ludwig Wittgenstein, que dice, pero, don't you feel pero no sientes el duelo ahora, y entre paréntesis, pero no estás ahora jugando al ajedrez, como si el ajedrez y el duelo fueron dos cosas similares. Y bueno, y uno de nuestros protagonistas es un hábil jugador de ajedrez, entonces bueno, acá también ya te marca el tono. Pero bueno, ¿cuál fue tu experiencia con Intermezzo? Tengo entendido que esta como que te gustó incluso más, ¿no? Sí, un poco se ganó mi corazón con este libro. Hay algo que me parece que se ve súper reflejado, que por lo menos en estos dos libros está re claro, que es como algo de los dos polos que parecen ser re distintos, pero en realidad son parte de lo mismo, porque incluso hay algo en intermeso que se da mucho del juzgar al otro o de ver al otro como, ay, lo que está haciendo es terrible y re distinto a lo que yo haría, y después terminar entendiendo que el otro casi que estaba haciendo lo mismo que vos, a su forma de transitar las situaciones, el duelo, los vínculos. Entonces hay algo ahí que siento que Sally marca mucho de, que también pasa acá, viste, con gente normal, como esto de los dos polos y cómo también van fluctuando, no necesariamente uno ocupa siempre el mismo lugar, pero sí como esto que hablábamos antes del espejo, creo que es bastante claro, y acá también se da mucho el espejo entre estos dos hermanos que se llevan 10 años de diferencia, pareciera que se van a dedicar a cosas que nada que ver, porque uno es abogado, el otro es aficionado al ajedrez, entonces como de qué van a poder hablar incluso estas dos personas. Eh,
Y sin embargo hay algo como y esto de llevarse 10 años y siento que en el momento en particular de la vida en el que están ellos que parece mucha, porque creo que, no me acuerdo cuántos años tienen ellos, pero siento que es como me acuerdo que era como ese momento en el que uno capaz le cuesta un poco más sentirse cerca, porque las vivencias parecen totalmente distintas, las Sí. cosas de las que te tenés que ocupar, incluso esto de que los dos duelan un padre, pero es totalmente distinto el rol que ocupa cada uno, quieras o no, por la etapa de la vida que les va tocando, ¿no? Y cómo está cada uno. Sí, 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 son, creo que el más chico tiene 23, el más grande 33, una cosa así. Y sí, claro, esta novela se plantea como una novela que trata sobre el duelo, pero yo creo que se hace más hincapié en este vínculo entre hermanos que están atravesando el duelo de la muerte de su padre. Y es muy interesante porque de nuevo, Sally Rooney es muy humana con sus historias, porque acá te muestra a la perfección cómo uno puede estar completamente errado y súper alejado de la percepción que tiene el otro sobre uno. Porque estos dos personajes, el menor, como que el mayor es el canchero, el lindo, el exitoso, y el más chico es el raro, ¿viste? Entonces el más chico está completamente convencido de que el más grande como que como que le da una fiaca bárbara, que cree que es un loser, que que todo así, y el más grande está convencido de que las únicas veces que se ven es por insistencia del más grande, que su hermanito lo odia, que, ¿entendés? Y son los dos que están como poniendo paredes para no dejarse lastimar por el otro, pero en realidad cómo necesitan del otro, pero que no lo terminan de blanquear, ¿no? Y todo el tiempo es como si ustedes dos se sentaran a hablar. Ay, esta historia casi no existe, ¿viste? Como si Ujú. se sentaran a contarse qué les está pasando, qué miedos tienen, qué vínculos los atraviesan, digo, porque hay algo de esto de sus conversaciones son re vacías y estamos el 80% del libro viendo sus pensamientos y estando ahí en lo que cada uno está viendo de la situación y enroscándose más de lo que ellos, las conversaciones que realmente tienen ellos en un punto es como, bueno, van a hablar de algo, se van a decir qué les pasa, se van a contar y bueno, y después es real que después hay algo de como que cuando se cuentan qué es lo que les pasa, más que nada, Iván es el más chico, ¿no? Sí, Iván es el más chico y el otro, no me acuerdo cómo se Peter. llama. ¿Cómo? Sí, sí, Sí. Hay sí, algo de que también Iván cuando va y siento que se anima un poco a abrirse, como si hay algo del rol, viste, también que sucede del hermano mayor de que sin querer se puso en padre y como que tampoco sabe bien qué rol debería ocupar después de estos espacios, como que nunca también queda muy en claro, siento, entre ellos cuál es el verdadero vínculo de una hermandad. ¿Me explicó? Como qué es lo que se necesitaría para que ellos tengan ese tipo de vínculo y no sea como una cuestión tan lejana. sí, Eh, que pasa muchas veces que también cuando hay hermanos que se llevan tantos años de edad, como que el más grande de alguna forma intenta paternar, pero al mismo tiempo no sos el padre, o a uno, los o el más 23 chico. capaz no, por una cosa si sos más chico, ya hay un momento en el que también uno se siente que no necesita esa figura desde tu hermano, entonces hay algo ahí que se confunde mucho, porque siento que también la distancia que pone el hermano mayor, que pone Peter, tiene que ver con un poco eso, ¿viste? Como si él tuviera que ser el maduro y el que las tiene reclaras, por eso también está reconfundido y ni loco le va a decir a su hermano qué es lo que le está pasando a nivel vincular, porque él es el que la tendría que tener reclara y ser el maduro y Claro. tener relaciones maduras y sus vínculos amorosos son un desastre. De hecho, Iván tiene un vínculo amoroso más maduro en un punto que los que puede llegar a tener él, que termina, nada, es un cagón. Claro, y además también es como que ya desde la escritura nos damos cuenta porque se hace el narrador, se foco en algunos capítulos en Peter, en otros capítulos en Iván, y los capítulos donde se hace con focalización en Peter, se ve como incluso una especie de fluir de la conciencia como medio errático, como que son pensamientos, pensamientos y pensamientos, porque es el que de alguna forma, si es que se puede nivelar el dolor,
le está pasando más mal en el sentido de que es el que peor está encauzando su duelo, ¿no? Por eso recurre a las sustancias, al alcohol, y por eso, y que a simple vista sería Iván el que peor la estuviera pasando porque era el más chico, el que tenía una relación más cercana con el padre, pero como que también una forma de decir cómo uno no puede elaborar sus propios sentimientos o puede elaborar de una forma saludable el duelo y después empieza con la autodestrucción, ¿no? Sí, como que se puede ver bastante claro cómo los dos toman caminos distintos acerca de cómo encarar un poco esta situación de duelo, que me parece que está re buena igual porque es tan variado como a uno le puede pegar eso, que siento que Sí, está bueno que tenga como este reflejo de situaciones totalmente distintas, ¿no? Y de que igual los dos están reconfundidos, como esta sensación re, de que igual ninguno sabe bien para dónde disparar y qué es lo que le va a dar tranquilidad, más que nada cuando el duelo viene de una figura como la paterna, que a veces es la estructura que una vez que se cae uno queda como, ah, ya, no hay techo. tal cual, tal cual. Y bueno, y acá también las relaciones amorosas, en este caso, en el caso de Iván, la mujer más grande de la que se enamora, y en el caso de Peter son como esos dos amores distintos, otra vez aparecen como reflejo de ellos mismos. No es que la escritora dice, bueno, pongámosle un interés amoroso, no, están ahí por algo, ¿no? ¿Y qué me puedes decir de como de estas mujeres, de las vidas de estos hermanos? De qué forma pensás que, que influyen en ellos, ¿no? Porque son de formas distintas. Sí, que a la vez, nada, eso me resulta muy gracioso cómo están la mayoría de los capítulos, los dos sintiendo que van a ser súper juzgados por su hermano uno porque está saliendo con una, o sea, porque una, la piba es más chica y la otra es, o sea, Peter que tiene esto de la chica más chica y el amor de toda su vida que tuvo un accidente y que hay algo entre ellos que no terminas de entender por qué no están juntos y bueno, el peso también que tiene que Iván haya conocido a una y a la otra no. Y después lo que le pasa a Iván con esta chica más grande, como que hay algo de que ellos también no terminan, siento yo, de elaborar qué es lo que les pasa internamente. Y hay algo, un juzgarse a ellos mismos antes que nada, que eso es lo que siento que hace que tampoco se animen a compartirle al otro ese lugar, que siento que incluso podrían encontrar, bueno, todo el tiempo siento que uno como lector es como si hablaran de esto, capaz encontrarían refugio y dirían, tranca, no Mm. pasa nada, ¿viste? Como Sí, te sí, puede sí. pasar, que es un poco después a lo que terminan causando, ¿no? Pero siento como que, bueno, hay uno de los personajes que también tiene voz, la novia de Peter, tiene un par de capítulos o no, que la de toda la vida que hay algo ahí que me echa desde su voz, Sí, como para contextualizar un poco la historia. Que hay algo también de eso que me gusta, de la intriga que se va generando, que no es tan claro, ¿viste? Ni lo que sucedió, ni cómo que sale y te deja ahí todo el tiempo claro. latente hasta que un poco te termina de contar eso. Em, pero sí siento como que las tres figuras femeninas son súper fuertes, por eso ellos también como que quedan medio en jaque, porque son, parecen mujeres con una pisada bastante fuerte, incluso desde la mirada en la que siento que los dos se achican bastante ante ellas, ¿viste? Como Sí. que Y cómo sirven también cómo sirven de personajes conciliadores, porque a su vez la novia de Iván sirve como puente para que de alguna forma se perdonen y y la más chica de Peter también de alguna forma, como que ella surgen se de... mete sin Sí, miedo sí, a sí, nada, le acomoda la vida a él y le dice tipo, bueno, o sea, si me necesitas me avisas, pero un poco claro. así le encarrila toda la situación y sí, como que es verdad que estos personajes son muy necesarios para ellos para poder volver a encontrarse, a pesar de que a ellos les da miedo que estos personajes los desencuentren aún más, terminan siendo el puente que los hace estar un poco más cerca, ¿viste? Como... em, a mí me da mucho esa sensación de, bueno, yo soy una persona muy habladora y que siento que todo se resuelve hablando, yo sé que no todo el mundo es igual que yo, pero es un poco Ujú. esto que te decía, ¿viste? Me da esa sensación de que si tan solo uno se pudiera dar un espacio para tener una conversación a corazón abierto, esta historia sería otra.
Claro, tal cual. Sí, 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 lo importante que es hablar y cómo es la incomunicación también es el gran problema, que yo creo que también es el gran problema de la posmodernidad. En una época de tanta, de que tenés la información todo ya, de que debería ser tan fácil comunicarse, una Sí. incomunicación total. Sí, como bueno, si ya vi todo lo que hiciste por historias, ¿para qué te voy a preguntar qué hiciste hoy? Sí, 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 tal cual. Cami, ¿te gustaría decir algo más de Intermezzo, de Normal People o de Sally Rooney en general que sentís que haya quedado en el tintero? No, a mí me gustaría tomar unos mates con Sally Rooney cuando ella tenga Ay, ganas. sí, te juro, siento que saldrían charlas recopadas. Sí, no, y esto que me pasa con ella, que siempre lo recalco, de cómo vos puedes estar contando historias que incluso son para, que pueden ser para la gente joven o adolescente, y como esto de qué importancia tiene lo social y lo político y lo que pasa a nuestro alrededor como algo que nos atraviesa, ¿viste? Esa importancia que ella le da para mí a esto mismo, a lo político que se va colando en sus historias, que para mí es muy revolucionario y me hace como elegirla cada vez que la leo, e ir viendo cómo a pesar de que te está hablando de otra cosa en el medio, te habla de una ley o de algo, bueno, me siento que en Intermeso pasa más todavía, y decís como, wow, ¿cómo hiciste esto? Y eso, no sé, hay algo de eso que a mí me hace amarla mucho. Eh, Incluso eso, como en una historia que podría ser de banal, siento que logra una profundidad muy zarpada, así que amamos a Sally Rooney. Tal cual, tal cual. Y sí, y es eso que dijiste recién, que como que generalmente son historias de la vida cotidiana, no pasan cosas demasiado extraordinarias, pero ella lo hace como con una óptica tan sensible y tan humana que se vuelve estas situaciones tal vez simples o cotidianas se vuelven extraordinarias. Invitamos, otra vez, invito a que la lean, es una escritora muy amena además porque no solo es buena literatura, sino que es una literatura fluida, fácil, disfrutable, así que invito a que la lean. Y bueno, Cami, muchas gracias por haber venido. Me encantó que No, estuvieras acá. gracias a vos. Un placer, realmente, me encanta. Aguante, aguante esto, aguante la gente hablando de libros. Siempre que eso suceda voy a estar ahí para bancar la parada. Bueno, y muchas gracias a todos los que están del otro lado escuchando. Casi me olvido. Cami, ¿dónde te encuentra la gente en redes sociales por si te quiere buscar? Soy tía Pami en todos lados, estoy en todos lados, así que me pueden encontrar donde sea, menos en Twitter. Ni existe ya En ese antro, ya lo cerraron. ex. Ahora le dicen ex, pero sí, es Claro. muy tóxico. Entonces, en Instagram, en TikTok, en YouTube, sigan a Cami que la rompe. Y bueno, yo soy Mili García Arena, me pueden encontrar también en Instagram, en TikTok, en YouTube, como Buscando Lector. Muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado escuchando y nos vemos muy pronto en un próximo capítulo.